Fronteiras do Pensamento apresenta a segunda parte da conferência em torno à cultura, do Prêmio Nobel de Literatura e jornalista Vargas Llosa. Ele faz críticas ao pensamento de Michel Foucault e reforça sua teoria de que a cultura não pode ser separada da realidade cotidiana das pessoas. Confira. En esos días terminaba yo de leer uno de los sofísticos ensayos de Michel Foucault, en el que, con su brillantez habitual, el filósofo francés sostenía que, al igual que la sexualidad, la psiquiatría, la religión, la justicia y el lenguaje, la enseñanza había sido siempre en el mundo occidental una de esas estructuras de poder erigidas para reprimir y domesticar al cuerpo social, instalando sutiles pero muy eficaces formas de sometimiento y enajenación a fin de garantizar la perpetuación de los privilegios y el control del poder de los grupos sociales dominantes. Bueno, pues, por lo menos en el campo de la enseñanza, a partir de 1968, la autoridad castradora de los instintos libertarios de los jóvenes había volado en pedazos. Es evidente que mayo del 68 no acabó con la autoridad, que ya venía sufriendo hacía tiempo un proceso de debilitamiento generalizado en todos los órdenes, desde el político hasta el cultural, sobre todo en el campo de la educación. Pero la revolución de los niños bien, la flor y nata de las clases burguesas y privilegiadas de Francia, quienes fueron los protagonistas de aquel divertido carnaval que proclamó como eslogan del movimiento "Prohibido prohibir", extendió al concepto de autoridad su partida de defunción y dio legitimidad y glamour a la idea de que toda autoridad es sospechosa, perniciosa y deleznable, y que el ideal libertario más noble es desconocerla, negarla y destruirla. El poder no se vio afectado en lo más mínimo con este desplante simbólico de los jóvenes rebeldes que, sin saberlo la inmensa mayoría de ellos, llevaron a las barricadas los ideales iconoclastas de pensadores como Foucault. Baste recordar que en las primeras elecciones celebradas en Francia después de mayo del 68, la derecha gaullista obtuvo una rotunda victoria. Pero la autoridad, en el sentido romano de autoritas, no de poder, sino de prestigio y crédito que reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia, no volvió a levantar cabeza. Desde entonces, tanto en Europa como en buena parte del resto del mundo, son prácticamente inexistentes las figuras políticas y culturales que ejercen aquel magisterio moral e intelectual al mismo tiempo de la autoridad clásica y que encarnaban a nivel popular los maestros, palabra que entonces sonaba también porque se asociaba al saber y al idealismo. En ningún campo ha sido esto tan catastrófico para la cultura como en el de la educación. El maestro, despojado de credibilidad y autoridad, convertido en muchos casos en representante del poder represivo, es decir, en el enemigo al que para alcanzar la libertad y la dignidad humana había que resistir e incluso abatir, no solo perdió la confianza y el respeto sin los cuales era prácticamente imposible que cumpliera su función de educador, de transmisor tanto de valores como de conocimientos ante sus alumnos, sino de los propios padres de familia y de filósofos revolucionarios que, a la manera del autor de Vigilar y Castigar, personificaron en él uno de esos siniestros instrumentos de los que, al igual que los guardianes de las cárceles y los psiquiatras de los manicomios, se vale el establecimiento para embridar el espíritu crítico y la sana rebeldía de niños y adolescentes. Muchos maestros de muy buena fe se creyeron esta degradante satanización de sí mismos y contribuyeron, echando baldazos de aceite a la hoguera,
a agravar el estropicio, haciendo suyas algunas de las más disparatadas secuelas de la ideología de mayo del 68 en lo relativo a la educación, como considerar aberrante desaprobar a los malos alumnos, hacerlos repetir el curso e incluso poner calificaciones y establecer un orden de prelación en el rendimiento académico de los estudiantes, pues haciendo semejantes distingos se propagaría la nefasta noción de jerarquías, el egoísmo, el individualismo, la negación de la igualdad y el racismo. El empobrecimiento y desorden que ha padecido la enseñanza pública, tanto en Francia como en el resto del mundo, ha dado a la enseñanza privada, a la que por razones económicas tiene acceso solo un sector minoritario de altos ingresos y que ha sufrido menos los estragos de la supuesta revolución libertaria, un papel preponderante en la forja de los dirigentes políticos, profesionales y culturales de hoy y del futuro. Nunca tan cierto aquello de nadie sabe para quién trabaja. Creyendo hacerlo para construir un mundo de veras libres, sin represión, ni enajenación, ni autoritarismo, los filósofos libertarios como Michel Foucault y sus inconscientes discípulos obraron muy acertadamente para que, gracias a la gran revolución educativa que propiciaron, los pobres siguieran pobres, los ricos ricos y los inveterados dueños del poder siempre con el látigo en las manos. No es arbitrario citar el caso paradójico de Michel Foucault. Sus intenciones críticas eran serias y su ideal libertario innegable. Su repulsa de la cultura occidental, la única que con todas sus limitaciones y extravíos ha hecho progresar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la historia, lo indujo a creer que era más factible encontrar la emancipación moral y política apedreando policías, frecuentando los baños gays de San Francisco o los clubs sadomasoquistas de París que en las aulas escolares o las ánforas electorales. Una de las primeras en advertirlo y criticarlo con dureza fue Gertrude Himmelfarb, que en su polémica colección de ensayos titulada Mirando el abismo, arremetió contra la cultura posmoderna y sobre todo el estructuralismo de Michel Foucault y el deconstruccionismo de Jacques Derrida y Paul de Man, corrientes de pensamiento que le parecían frívolas comparadas con las escuelas tradicionales de crítica literaria e histórica. La profesora Himmelfarb muestra cómo, pese a los pocos años que separan a la generación de un Lionel Trilling de las de un Derrida o de un Foucault, hay un abismo infranqueable entre aquel convencido de que la historia humana es una sola, el conocimiento una empresa totalizadora, el progreso una realidad posible y la literatura una actividad de la imaginación con raíces en la historia y proyecciones en la moral, y quienes han relativizado las nociones de verdad y de valor hasta volverlas ficciones, entronizando como axioma que todas las culturas equivalen y disociando la literatura de la realidad, confinándola en un mundo autónomo de textos que remiten a otros textos sin relacionarse jamás con lo vivido. Aunque no comparto la devaluación que Gertrude Himmelfarb hace de Foucault, a quien con todos los sofismas que pueden reprochársele, hay que reconocerle el haber contribuido a dar a ciertas experiencias marginales y excéntricas de la sexualidad, de la represión social, de la locura, un derecho de ciudad en la vida cultural. Sus críticas a los estragos que la deconstrucción ha causado en las humanidades me parecen irrefutables. A los deconstruccionistas debemos, por ejemplo, que en nuestros días sea ya poco menos que inconcebible hablar de humanidades, para ellos un síntoma de apolillamiento intelectual y de ceguera científica. Cada vez que me he enfrentado a la prosa oscurantista,
y a los asfixiantes análisis de Jacques Derrida, he tenido la sensación de perder miserablemente el tiempo. No porque crea que todo ensayo de crítica deba ser útil, si es estimulante ya me basta, sino porque si la literatura es lo que él supone, una sucesión o archipiélago de textos autónomos, impermeabilizados, sin contacto posible con la realidad exterior y por lo tanto inmunes a toda valoración y a toda interrelación con el desenvolvimiento de la sociedad, ¿cuál es la razón de deconstruirlos? ¿Para qué esos laboriosos esfuerzos de erudición, de arqueología retórica, esas arduas genealogías lingüísticas aproximando o alejando un texto de otro hasta constituir esas artificiosas deconstrucciones intelectuales que son vacíos animados? Hay una incongruencia entre una tarea crítica que comienza por proclamar la ineptitud esencial de la literatura para influir sobre la vida y para transmitir verdades de cualquier índole asociables a la problemática humana, que luego se vuelca tan afanosamente a desmenuzar y a menudo con alardes de inaguantable pretensión esos monumentos de palabras inútiles. No es de extrañar que luego de la influencia que ha ejercido la deconstrucción en tantas universidades occidentales, los departamentos de literatura en muchos lugares se vayan quedando vacíos de alumnos y que haya cada vez menos lectores no especializados para los libros de crítica literaria, a los que hay que buscar con lupa en las librerías y donde no es raro encontrarlos en rincones legañosos entre manuales de judo y karate u horóscopos chinos. Para la generación de Lionel Trilling, en cambio, la crítica literaria tenía que ver con las cuestiones centrales del quehacer humano, pues ella veía en la literatura el testimonio por excelencia de las ideas, los mitos, las creencias y los sueños que hacen funcionar a la sociedad y de las secretas frustraciones o estímulos que explican la conducta individual. Su argumento se resumía en esta anécdota. Les he pedido a mis estudiantes que miren el abismo, las obras de un Eliot, un Yeats, un Joyce, un Proust, y ellos, obedientes, lo han hecho, tomando sus notas y luego comentando, muy interesante, ¿no? En otras palabras, la academia congelaba, superficializaba y volvía a saber abstracto la trágica y revulsiva humanidad contenida en aquellas obras de imaginación, privándolas de su poderosa fuerza vital, de su capacidad para revolucionar la vida del lector. La profesora Himmelfarb advierte con melancolía todo el agua que ha corrido desde que Lionel Trilling expresaba estos escrúpulos de que al convertirse en materia de estudio, la literatura fuera despojada de su alma y de su poderío, hasta la alegre ligereza con que un Paul de Man podía 20 años más tarde valerse de la crítica literaria para deconstruir el Holocausto en una operación intelectual no muy distante de la que los historiadores revisionistas empeñados en negar el exterminio de 6 millones de judíos por los nazis. Responsabilidad e inteligibilidad van parejas con una cierta concepción de la crítica literaria, con el convencimiento de que el ámbito de la literatura abarca toda la experiencia humana, pues la refleja y contribuye decisivamente a modelarla, y de que por lo mismo ella debería ser patrimonio de todos, una actividad que se alimenta en el fondo común de la especie y a la que se puede recurrir incesantemente en busca de un orden cuando parecemos sumidos en el caos, de aliento en momentos de desánimo y de dudas e incertidumbres cuando la realidad que nos rodea parece excesivamente segura y confiable. A la inversa, si se piensa que la función de la literatura es solo contribuir a la inflación retórica de un dominio especializado del conocimiento y que los poemas, las novelas, los dramas
proliferan con el único objeto de producir ciertos desordenamientos formales en el cuerpo lingüístico, el crítico puede, a la manera de tantos posmodernos, entregarse impunemente a los placeres del desatino conceptual y la tiniebla expresiva. La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, pasión y poesía, y una revisión crítica constante y profunda de todas las certidumbres, convicciones, teorías y creencias. Pero ella no puede apartarse de la vida real, de la vida verdadera, de la vida vivida, que no es nunca la de los lugares comunes, la del artificio, el sofisma y la frivolidad, sin riesgo de desintegrarse. Puedo parecer pesimista, pero mi impresión es que con una irresponsabilidad tan grande como nuestra irreprimible vocación por el juego y la diversión, hemos hecho de la cultura uno de esos vistosos pero frágiles castillos construidos sobre la arena que se deshacen al primer golpe de viento. Muchas gracias. Você assistiu à segunda parte da conferência Em Torno à Cultura, de Vargas Llosa. No próximo mês, assista aqui, na URGS TV, mais um Fronteiras do Pensamento. Obrigada pela companhia e até a próxima!